Muy bien, buenas noches. Retomando y antes de continuar, justo respondiendo a una pregunta. Entonces, dice, ¿un estudio epidemiológico termina en la formulación de hipótesis? Un estudio de brote debe siempre formular una hipótesis. Así sería la correcta afirmación. Todo estudio de brote o epidemia debe plantear una hipótesis. La hipótesis ¿sobre qué debe ser? Sobre el agente causal del brote o la epidemia, ¿no? Y su mecanismo de transmisión y reservorio. Entonces, para probar esa hipótesis, tenemos que usar la epidemiología descriptiva y analítica, si fuera el caso. Pero en muchos casos, en la mayor parte de situaciones, las hipótesis terminan confirmándose o descartándose con el resultado del laboratorio, que tiene evidentemente mucho más peso, porque te dice cuál es el agente infeccioso involucrado, ¿no? Y regresando otra vez a la anterior pregunta de uno de sus compañeros, si yo tengo una enfermedad en la que solamente está circunscrita en un determinado región o continente, en uno o dos países, eso es una epidemia. Si no está diseminada en el resto de regiones o del mundo, eso es una epidemia. Las epidemias pueden incluir territorios amplios, grandes, de miles o millones de personas, pero no hay evidencia de que esté en otras regiones, ¿no? Del mundo. Por ejemplo, miren esta noticia. Salí del día de hoy. Decenas de muertos en la República Democrática del Congo por una enfermedad desconocida. Ya son 376 las personas afectadas. ¿Qué cosa es esto? ¿Una pandemia? No, solo se está registrando en un país, República del Congo. No se tiene certeza de qué enfermedad sea, aunque de acuerdo a los síntomas parece ser respiratoria, ¿no? Y los fallecidos oscilan entre los 67 a 143 personas. Y la mayoría son niños mayores de 15 años. Y los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, dificultad respiratoria, tos y anemia. Entonces, hay que investigar ese brote o epidemia, ¿no? Investigar ese brote o epidemia. Es un ejemplo justamente de lo que les estamos mostrando. Ahora, les había dicho al inicio de que en todas partes, digamos, en el mundo entero, en cada territorio, en cada sitio, se monta un sistema de vigilancia. Un sistema de vigilancia, ¿para qué? Pues justamente para detectar brotes. ¿A qué le llamamos o cuál es la definición de un sistema de vigilancia? Es un proceso lógico y práctico de observación sistemática del comportamiento de la salud de una población, donde miramos a lo largo del tiempo enfermos y defunciones, y nos permite saber cuándo el número de enfermos o de defunciones comienza a subir o cuándo comienza a bajar. Este proceso de observación sistemática y permanente nos permite monitorizar el comportamiento de las enfermedades en un determinado territorio. Nos permite saber las poblaciones o los grupos más vulnerables o susceptibles de padecer estas enfermedades y nos permite tomar acciones de prevención y control, así como también planificar y organizar los servicios.
Ya, por ejemplo, el sistema de vigilancia en el Perú ya nos está mostrando aumento de casos de dengue en algunas zonas o territorios. Y si miro los datos históricos, pues sabemos muy bien, todos sabemos muy bien, que al aumentar o al llegar la época del verano, aumentan los casos de dengue. Entonces, con los datos que yo tengo, yo empiezo ya a tomar acciones y medidas. Y comienzo a disponer de recursos y capacitar personas e implementar acciones, ¿no? Eso es lo que hace el sistema de vigilancia. Un buen sistema de vigilancia debe ser capaz de detectar un brote cuando está comenzando. Eso se llama sensibilidad. Debe acertar cuando diga que hay un brote. Eso se llama especificidad. Debe equivocarse, no debe equivocarse. Debe ser oportuno, es decir, debe darnos la información lo más rápido posible. Debe incluir las principales enfermedades y daños que pueden amenazar a mi población, a mi territorio. Y otro aspecto importante, debe ser comparable, porque así como hay un sistema de vigilancia en Lima Metropolitana, hay un sistema de vigilancia en Ica, en el Callao, en La Libertad, en el Perú, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en Chile. Y esos sistemas de vigilancia deben permitir la comparabilidad. Deben ser comparables. ¿De acuerdo? Ahora, un buen sistema de vigilancia debe ser simple y sencillo, porque si es complicado, nadie lo va a llenar, nadie va a contribuir a esta vigilancia, porque la vigilancia la hacemos todos las personas que trabajamos en salud. Todas las personas somos parte del sistema de vigilancia. Mientras más simple sea, mejor. Si es más complicado, el sistema va a empezar a fallar. Debe ser flexible, es decir, debe ser capaz de adaptar o incorporar nuevos daños que van apareciendo conforme vemos la evolución de la salud de una población. Debe ser aceptable en el sentido de que la población, sobre todo el personal de salud, debe estar dispuesto a contribuir, a dar su aporte, su contribución, que significa en muchos casos llenar fichas, completar información. Debe tener un valor predictivo positivo. ¿Qué significa esto? Que si mi sistema dice que hay un brote, la probabilidad de que ese brote sea verdadero debe ser alta. No debe equivocarse, ¿no? Y debe ser representativo. Debe abarcar el territorio donde yo estoy como responsable y que incluya a toda mi población. Generalmente, en los sistemas de vigilancia se vigilan enfermedades inmunoprevenibles, así se les llama, enfermedades infecciosas, metaxénicas y otras enfermedades que, de acuerdo a la ubicación geográfica y a la casuística, son pues relevantes para la población. Esta es la lista de enfermedades que están bajo vigilancia en el Perú y se agrupan en enfermedades de notificación inmediata. Apenas yo me percate de un caso, debo informar ese mismo día, usando el método que sea, por teléfono, WhatsApp, señales de humo, pero el mismo día debo reportar. ¿Qué enfermedades deben ser reportadas de manera inmediata? Casos de viruela, polio, antrax, cólera, dengue grave, difteria, reacción adversa a vacunas, fiebre amarilla, meningitis, muerte materna, peste bubónica, rabia
transmitida por perros, rabia silvestre, rubiola, sarampión, tétanos, chikungunya, todas esas deben ser reportadas de manera inmediata, el día que tú identificas o detectas un caso. Hay otras enfermedades de notificación semanal, se reportan al final de la semana, los días viernes. ¿Y qué enfermedades se incluyen aquí? Los casos de dengue no grave, hepatitis B, hepatitis A, neumonía, leishmania, malaria, ofidismo, sífilis, tuberculosis en sus diferentes presentaciones, intoxicación por órganos fosforados, intoxicación por casos de diabetes mellitus, ¿no? Intoxicación por metales pesados. Todos ellos se notifican semanalmente. Y notificación mensual al final de mes están los casos de cáncer, infección por VIH, infecciones intrahospitalarias, accidentes de tránsito, de notificación mensual. Se hacen notificaciones colectivas, no individuales, en caso de enfermedad diarreica, enfermedad respiratoria y síndrome obstructivo bronquial, asma, ¿no? Ahora, la vigilancia puede ser de tres tipos. La vigilancia pasiva es la que hacemos en los servicios de salud atendiendo a los pacientes. Yo sentado espero la llegada de pacientes. Cada paciente que llega, yo lo registro y va a formar parte de mi reporte de vigilancia. Eso se llama vigilancia pasiva. Y no es suficiente, ¿por qué? Porque no todas las personas llegan al servicio de salud. De todas las personas enfermas, una fracción busca la atención en el servicio de salud. La mayoría se va a la farmacia o prefiere no buscar atención de salud, ¿no? La vigilancia activa, en cambio, es aquella que se hace casa por casa. En la vigilancia pasiva, yo espero sentado en el establecimiento la llegada de los pacientes. En la vigilancia activa, yo salgo y voy tocando casa por casa buscando enfermos. Buscando enfermos. Y la vigilancia especializada es aquella que se hace en grupos poblacionales que nos permiten conocer el comportamiento de una enfermedad en una población mucho más grande. Por ejemplo, en los puertos, en los aeropuertos, en las cárceles, en los lugares donde hay comercio sexual, se hace vigilancia especializada, donde se monitoriza de una manera especial a poblaciones que podrían estar trayendo enfermedades o que podrían mostrarnos el comportamiento de una enfermedad en un determinado espacio o escenario, ¿no? Eso se conoce como vigilancia especializada y que nos permite saber el comportamiento de estas enfermedades. Por ejemplo, en el VIH, para saber cómo se comporta el VIH, una de las maneras de hacerlo es a través de la llamada vigilancia centinela. Identifico las poblaciones que tienen comercio sexual, las zonas donde hacen este comercio, se va un equipo especializado, contrata a una persona que suele ser también trabajadora sexual para que persuada a sus compañeras para hacerse exámenes en el mismo lugar, se acondiciona a veces una pequeña espacio de análisis y examen, se les entrega información, se les regala preservativos, pero se les toma muestra. Eso permite saber si en esta población el VIH está subiendo, está aumentando, se mantiene. Si está subiendo, uno asume, piensa, deduce de que el VIH en la población general también debe estar subiendo. Y de esa manera puedo yo controlar o monitorizar el comportamiento de esta enfermedad en esa población.
Hay muchos tipos de vigilancia. Las más comunes son aquellas que analizan y revisan todos los registros estadísticos de morbilidad y mortalidad. Ahora, por ejemplo, a propósito de la inseguridad ciudadana, la vigilancia del SINADEF, que nos permite saber las causas de muerte en la población peruana, nos está permitiendo saber que hay un incremento de muertes por homicidios. Eso es una vigilancia de la mortalidad. Y yo a través de las muertes por homicidios sé que la inseguridad ciudadana está aumentando. Hay también vigilancia laboratorial. Los laboratorios reciben muestras que procesan y permiten a través de los resultados saber si empieza a aparecer algún agente infeccioso más de lo habitual. La vigilancia centinela, que es la que te comenté del VIH, por ejemplo, en zonas de comercio sexual o en las cárceles, ¿no? O vigilancia sindrómica. También hay vigilancia de rumores. Hay gente que está permanentemente revisando las redes sociales y buscando información vinculada a enfermedades que nos permita también identificar la posible aparición de algún hecho de relevancia. La vigilancia comunal pasiva o la vigilancia de búsqueda activa en la comunidad, como cuando se reporta, por ejemplo, un caso de sarampión o rubiola. Cuando se reporta un caso de sarampión, inmediatamente sale un equipo a hacer búsqueda activa casa por casa alrededor de ese caso identificado para buscar más casos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros numerosas fuentes de información que nos permiten hacer esta vigilancia y desarrollar acciones de detección de estas enfermedades. A ver, les voy a mostrar acá. Miren acá. En este gráfico tienen ustedes todos los brotes que se están reportando en todo el mundo. Ahorita, en estos instantes, en estos momentos. Esto es parte de la vigilancia global o mundial, donde se van reportando en base a información emitida por los propios países sobre brotes, algunos de los cuales son muy circunscritos, pero otros que pueden constituir en amenazas pandémicas, ¿no? Amenazas pandémicas. Muy bien. Vamos a ver esta primera pregunta. Dice, en un distrito de Lima se notifica un caso de malaria por Plasmodium vivax. El paciente reside en zona endémica y se tiene información que en Lima no hay vector. ¿Cuál es el elemento epidemiológico que no favorecería la transmisión de este caso? ¿Cuál sería la respuesta? Dice, en Lima se notifica un caso de malaria. El paciente reside en una zona endémica y se tiene información que en Lima no hay vector. Entonces, si no hay vector,
¿Cuál es justamente ese factor o elemento que no estaría favoreciendo a la transmisión de este caso? Sería más bien un aspecto ambiental, ¿no? Un aspecto vinculado al ambiente, por las condiciones que no son favorables para que el vector se encuentre. Lima no suele ser un espacio donde encontremos el agente vector de la malaria, ¿no? El anófeles. En un distrito cuya jurisdicción está considerada como escenario 1 para dengue, si se quiere controlar de manera sostenible el riesgo de enfermar por dengue, ¿en qué acción sanitaria urbana y rural se debe garantizar principalmente la participación comunitaria? La comunidad. ¿En cuál de estos componentes puede ayudar la comunidad? Si hablamos de dengue. En el control del vector. Eso se llama control o vigilancia entomológica. Es decir, el Aedes aegypti crece dentro de las casas, dentro de los hogares. Entonces, el escenario o el rol que le toca a la comunidad, que puede jugar la comunidad, incluyendo los agentes comunitarios, es justamente en observar y vigilar criaderos dentro de las casas. Es más fácil que permitan el ingreso a una casa de una persona conocida en el barrio que alguien desconocido que quiere entrar y verificar si tienes o no tienes criaderos. De acuerdo al potencial epidémico de enfermedades transmisibles por desastres, es más probable que se presente un síndrome diarreico agudo no específico si hay diarrea aguda, si hay contaminación de agua y alimentos, así es, contaminación de agua y alimentos. El poder de propagación de la variante Omicron del SARS-CoV-2 se estima que triplicó la media de entre 5 a 6 contagios por cada persona infectada. 5 a 6 contagios por cada persona infectada, calculado en relación con la variante Delta. ¿Cuál es la propiedad del agente infeccioso involucrado? ¿Qué propiedad corresponde a esta descripción? Así es, infectividad, ¿no? Infectividad. La presentación de los 2 primeros casos de COVID-19 presentados en Wuhan en el 2019 se considera como epidemia, ¿no? Como epidemia. Se denomina a toda enfermedad infecciosa que afecta un porcentaje elevado de la población en 2 o más países de una región epidemiológica. ¿Cuál sería acá? Es justamente una epidemia, ¿no? Estamos hablando de una misma región. Esto es una epidemia. Varón procedente de Piura, con 3 días de fiebre, cefalea, dolor retroocular, mialgias y artralgias. Acude a un centro de salud en cuyo ámbito se han identificado aumento de mosquitos. ¿Qué medidas se debe priorizar para prevenir casos autóctonos? Control vectorial. Claramente estamos hablando de una enfermedad metaxénica, ¿cierto? Entonces,
las primeras medidas que habitualmente se deben tomar para evitar que hayan casos autóctonos es que no hayan mosquitos que puedan ser capaces de transmitir esta enfermedad de una persona a otra. Las enfermedades metaxénicas no se transmiten persona a persona, requieren un vector. Entonces, si eliminamos el vector, no va a haber contagio o transmisión. El distrito A usualmente presenta 2 a 3 casos de enfermedad diarreica aguda en cada semana epidemiológica. Sin embargo, en la semana epidemiológica 5 del 2020 presentó 100 casos y a partir de la semana 6 nuevamente 2 casos por semana. ¿Cómo se define lo ocurrido en la semana 5 del 2020 en el distrito A? Esto sería un brote, ¿cierto? Esto sería un brote. En una zona endémica para tuberculosis pulmonar, el reporte de vigilancia de infección por virus de inmunodeficiencia humana indica un incremento en el último semestre y deficiencia en la aplicación de terapia preventiva para la tuberculosis en este grupo. ¿Qué podemos esperar sobre la incidencia de coinfección por TB VIH? Que haya un aumento, ¿no es así? Que haya un aumento. Como sabemos, la tuberculosis y el VIH están íntimamente relacionados en términos de susceptibilidad de la población enferma. Un grupo de investigadores está desarrollando un estudio para conocer los niveles de fobia social en adictos a la heroína. Se inicia la investigación invitando a 3 adictos al estudio, a quienes, luego de concluir la entrevista de manera individual, se solicita a cada uno de ellos que contacten a su vez a 2 adictos más, a quienes se les buscará para entrevistar, y así sucesivamente se irá incrementando el número de personas que son incorporadas al estudio. ¿Qué tipo de muestreo se está aplicando? Este es el muestreo por bola de nieve. Por bola de nieve. Va aumentando conforme se van reclutando a cada vez más referidos. ¿Cuál es el instrumento utilizado para definir si un número determinado de casos corresponde a una epidemia? ¿Cuál era la herramienta? La herramienta, la ideal, la primera, la más sensible, es el canal endémico, ¿no? El canal endémico. Se realiza una vigilancia comunitaria a 200 viviendas en la localidad de Tacarpo y se encuentra que hay 60 viviendas con criaderos de larvas de Aedes aegypti. Esto significa 60 casas de un total de 200, ¿no? 60 casas de un total de 200. Esto nos va a sacar un porcentaje. Se dice que cuando este índice es mayor a 2.5%, estamos en una zona de alto riesgo. Y 60 sobre 20, ¿cuánto nos da? Casi un 30%, ¿no? Es bastante alto. Claramente estamos ante un alto riesgo de un brote de dengue. El lapso comprendido entre el ingreso del agente infeccioso en el organismo y la aparición de los primeros signos clínicos de la enfermedad es conocida como periodo de incubación. Como periodo de incubación. Se tiene una epidemia de peste, donde Jaime
Es el primer caso notificado. Es el primero que llega al centro de salud y es diagnosticado. Y se investiga concluyendo que Pedro fue el primer infectado. Se supone primer infectado autóctono a partir de Jaime. ¿Cuál sería lo correcto? Jaime es el caso índice y Pedro es el caso primario. Tasa utilizada para medir brotes epidémicos. Tasa utilizada para medir brotes epidémicos. Aquí habíamos dicho es la tasa de ataque, que no es otra cosa más que incidencia acumulada, ¿no? Es la incidencia acumulada. En un centro de salud se utiliza un mapa epidemiológico, consignando el tipo de aprovisionamiento de agua en los hogares. Mensualmente se ubica en el mapa los casos de EDA, observándose la relación de los hogares con suministro de agua inadecuada, lo cual facilita la planificación local para el control del EDA. Esta información está disponible en la sala situacional, así es. La sala situacional es la descripción de los principales daños y riesgos que hay en un determinado territorio. Ahí uno puede visualizar el comportamiento de enfermedades y de factores de riesgo. En vigilancia de Aedes, al elaborar un mapa de riesgo entomológico, se tiene que la localidad en escenario 2, mediano riesgo, con un índice aédico de 1 a 2. ¿Qué color le corresponde? Cuando es más del 2%, es alto. Cuando es del 1 al 2%, es mediano. Y cuando es menos del 1%, es bajo. Esto se puede transformar en un semáforo: alto, rojo, mediano, amarillo y bajo, verde, ¿no? Entonces, de 1 a 2 correspondería a amarillo. Paciente varón de 45 años que acude al establecimiento de salud por fiebre de 4 días, devolución, cefalea, artralgia, rash y dolor abdominal intenso y continuo, con antecedente de haber estado en zona endémica de dengue hace 10 días. Según esto, la definición de caso es probable con señales de alarma. ¿Cuál es la señal de alarma acá? El dolor abdominal intenso y continuo. Puede estar haciendo una hemorragia hepática subcapsular, que es común en dengue. ¿Cuál es el instrumento utilizado para definir si un número determinado de casos corresponde a una epidemia? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Era el canal endémico, así es. ¿Cuál es una de las medidas de prevención de la fiebre amarilla en zonas enzoóticas? Es decir, en donde se encuentra circulando el virus y el vector. Aquí es la vacunación. ¿No te ha pasado que cuando vas a la selva central, sea la hora que sea, suben al bus o al autobús y preguntan quién se va a vacunar o quién quiere vacunarse? Fiebre amarilla, justamente. Cuando uno ingresa a esas zonas, se trata de mantener coberturas apropiadas de fiebre amarilla. Es una sola vacuna que sirve de por vida y que previene contra esta enfermedad.
¿De acuerdo? Ya, aquí me dicen la pregunta 14. Jaime es el primer caso notificado y Pedro el primer caso, el primer infectado, ¿no? Entonces, acá estamos asumiendo que Pedro ha sido el primer infectado a partir o a raíz del caso índice, que sería Jaime, que es el primero que llega al centro y es diagnosticado, ¿no? Entonces, asumiendo que Jaime ha sido el primer caso de la enfermedad en la zona, decimos que es el índice, y a partir de este caso índice tenemos el caso primario, que sería Pedro, el infectado a partir de este caso índice, que sería Jaime. La expresión o la frase no está muy clara, en realidad, ¿no? Sin embargo, en base a lo descrito acá, estaríamos asumiendo este hecho, ¿no? Jaime es el primer caso en el territorio y Pedro el que se infectó a partir de este caso índice. Por esa razón, la alternativa, la respuesta es la letra A, ¿no? Muy bien, estimados amigos. Eso sería todo por hoy y también todo conmigo en relación al curso de epidemiología. Así que no me queda más que desearles muy buena suerte, que estudien mucho y que puedan tener éxito en los exámenes y en los próximos cursos que vayan a llevar. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.